Arratsaldeon, etorri zarete guztioi mila esker. Gracias sobre todo a Manuel Rodríguez, que viene a presentar su libro, El efecto de la clase media. Manuel Rodríguez es licenciado en Sociología, doctor en Historia, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que colabora con ese editor en la editorial Traficantes de Sueños y colabora en la Fundación Los Comunes. Ha formado parte también del Observatorio Metropolitano de Madrid, que por lo menos a mi juicio son de una constelación de siglas como mínimo muy sugerentes por el trabajo que les hemos podido seguir a través de las redes y tal, y que probablemente luego nos pueda explicar alguna cosita más del asunto. El libro que vine a presentar, bajo mi punto de vista, es un libro importante, en el sentido de que nos da la oportunidad de repensar a las prácticas militantes que hemos llevado los que somos más mayores desde los años 70 y las poquitas más jóvenes que estamos por aquí, pues sobre todo a partir del 15M y estas cosas. Pero bueno, en principio él es el que nos tiene que contar todas esas cosas. No, a ti. Pues nada, ¿qué diríamos? Gabón ya, ¿no? Bueno, buenas noches, vamos. Nada, agradeceros que la invitación, desde luego al Ateneo Republicano de Tudela, ¿no? Y también a todos vosotros y vosotras por pasar aquí una tarde de jueves, que al fin y al cabo pues no sé si es el mejor de los planes, pero bueno, vamos a intentar que sí, ¿no? Vale, la idea, bueno, que yo creo que nos vamos a concentrar en un poco la discusión que abre este título, este libro, que no es una discusión que suele dejar indiferente, que básicamente lo que se plantea es una pregunta como muy elemental, ¿no? Muy obvia y a la vez muy difícil de resolver, ¿no? Es por qué resulta en sociedades como estas, que son sociedades, yo creo que indudablemente ricas, no me refiero solamente a la sociedad navarra, sino a la sociedad española, en realidad a todas las sociedades occidentales, resulta tan difícil que se produzcan dinámicas de politización más o menos sólidas y consistentes en el tiempo, ¿no? Si queréis tomar el último capítulo, el del 15M, que yo creo que aquí en Tudela sí existió un 15M, ¿no? Más o menos sólido, ¿no? Existió en Iruña, pues supongo que aquí también. Pues realmente lo que vemos son explosiones que aguantan un tiempo, que producen ciertos resultados institucionales. Creo que aquí se ganó, ¿no? Una candidatura del cambio, de las personas del cambio, y luego pues eso tiende a diluirse, ¿no? Con pocos efectos, si queréis, a medio plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil que estas sociedades se politicen, al menos como ocurría en el siglo XIX y XX, ¿no? Donde eran sociedades donde la política era prácticamente un hecho inmediato, es decir, donde te encontrabas pues que la propia sociedad estaba organizada políticamente en tanto que estaba dividida socialmente, ¿no? Eran sociedades de clases y esas clases se expresaban políticamente, ¿no? No hace falta que os hagamos recorrido pues, al marxismo, al anarquismo, todos los sismos de los siglos XIX y XX que están basados básicamente en ese tipo de división social, ¿no? Y política. Entonces, la idea para entender esto, o lo que a mí me vale para entender por qué esto no sucede, o por qué esto ha dejado de suceder, y ya va dejando de suceder, yo creo que desde el último gran ciclo europeo del 68, en realidad, si queréis, desde los años 30, es básicamente por algo que la propia sociedad y la propia mayoría social dicen de sí misma. Es decir, y esto no es una cosa reciente, sino de hace 4 o 5 décadas, en España, que no deja de ser un país que no es central dentro de la Unión Europea o del Estado español, cuando la gente le preguntan los distintos institutos de opinión, sociológicos, etc., ¿cómo se calificaría usted en términos de clase social? La gran sorpresa
que el 70-80% dice yo soy de clase media. De hecho, incluso en los años 70, los años 70, ya el 40% de la gente que se supone que estaba dentro de la clase obrera en términos educativos se decía a sí mismo de clase media, ¿no? Y a día de hoy, pues esta tendencia sigue. Incluso cuando cada vez parece que la clase media está más rota, más fracturada, pues, por ejemplo, el CIS de Tezanos sigue preguntando a la gente usted de qué clase social es, y como ve que realmente pues, hay una parte de la sociedad que no se define ya tan claramente de clase media, pues le da la opción de decir usted que es de clase media baja, y aún así pues el 50% sigue diciendo que soy yo de clase media, no hay prácticamente nadie de clase media alta, y otro 20% de clase media baja. Pero clase baja, proletariado, clase obrera, yo qué sé, lumpen y tal, pues eso no lo dice nada más que un 10 o un 15% de la población, ¿no? El hecho de definirte de clase media no es inocente, no tiene, digamos que no es una respuesta, bueno, porque no tenga implicaciones, ¿no? Uno puede decir, bueno, al fin y al cabo, pues, todo el mundo quiere ser del justo medio, ¿no? Pero realmente está diciendo algo más, por lo menos yo creo que dice algo más. Pues cuando uno dice que es de clase media, está diciendo que de alguna manera está en una posición que no es la de ni rico ni pobre, ¿no? Ni potentado ni proletario, ni burgués ni proletario, ni burgués ni obrero, ni, yo qué sé, o sea, ni un gran privilegiado ni un descamisado, ¿no? Sino que estás al margen de eso. Estás al margen de la gran divisoria social que rompió los siglos XIX y XX, ¿no? La política reciente. Por supuesto podríais decir que también hay otra división importante que es la de género, el sexo-género. Pero en términos de lo que ha sido esa política tradicional, esta era fundamental también, ¿no? Es decir, de decir clase media es un poco decir, yo estoy al margen de esto. Y además no me hable usted de, bueno, de que estoy súper explotado, de que realmente soy un paria, sino que yo pertenezco a esta sociedad, estoy integrado en la misma y de alguna manera estoy al margen de ese gran conflicto social que con vieja lengua diríamos de la lucha de clases, ¿no? Y la cuestión es que cuando la gente dice esto, ¿se engaña exactamente o tiene algo de verdad? De cómo vive, de qué forma vive, ¿no? Cómo piensa. Pues la respuesta es paradójica, porque no es simplemente una ficción ideológica. O sea, yo creo que hay elementos materiales que explican por qué la gente se define a sí mismo de clase media, ¿no? Y voy a tratar de explicarlo con un recorrido un poco largo, tomando siempre como referencia el Estado español, pero me da igual porque los países europeos son variantes del mismo proceso y si queréis, pues la variante vasca o navarra pues no sería tampoco muy distinta. De hecho, en algunos aspectos es paradigmática. La cuestión es que si nosotros analizamos la historia, ¿no?, del Estado español, la historia económica, la historia sociológica, historia social más bien, lo que vemos es que es un país que sufre la guerra, sufre una represión terrible, fundamentalmente una represión que está dirigida básicamente contra la clase obrera. El gran enemigo del franquismo era la clase obrera, mucho más que cualquier otro de los enemigos que tanto se habla. El nivel de represión fue brutal y sobre todo de represión en términos institucionales, o sea, destruyó prácticamente todo lo que era la institucionalidad obrera, que era patente en los años 30, es decir, casas del pueblo, ateneos libertarios, todo lo que era la organización, si queréis, social, contrasindical, sobre todo articulada en torno a la CNT y en segundo lugar en torno a la UGT, y eso desaparece. Sencillamente lo diluye y lo destruye, ¿no? Pero el franquismo sí se articuló sobre un proyecto social, que es un proyecto social que siendo de una matriz totalmente autoritaria y al principio claramente represiva, a partir de los años 50 trata de emular y traducir a sus propios términos, esa mezcla de nacionalcatolicismo y de retórica fascista, lo que estaba sucediendo en otros países europeos. Es decir, la industrialización europea se produce a través de un proceso de integración obrera, que tiene sus raíces en todo el reformismo obrero, que podríamos reconocer pues, desde finales del siglo XIX, pues, Lasalle, Bernstein, etc., ¿no? Que está basado básicamente en reintroducir a ese sujeto pues, prácticamente alienado de lo que es la nación política dentro de la misma, por medio del voto, pero también de toda una serie de tecnologías sociales y por medio también de la integración, esto es el caso del keynesianismo y del fordismo, del salario obrero dentro de la dinámica de acumulación capitalista, ¿vale? Es decir, el crecimiento de los salarios a partir de la posguerra en toda Europa es un hecho que es funcional al propio crecimiento capitalista de estos países.
En el caso español sucede lo mismo, pero sucede, vuelvo a decir, sobre una matriz muy represiva. Y el franquismo va a intentar integrar a la clase obrera dentro de lo que serían, y a las clases populares, dentro de lo que sería, bueno, pues, la idea que ellos tenían de lo que era un régimen, una democracia que ellos llamaban orgánica, corporativa, pero que al fin y al cabo, en términos más sustantivos, la idea de una integración social como la que está produciendo en otros países de Europa, ¿no? No lo consigue, fracasa en ese sentido, pero deja sentadas un montón de bases que yo creo que explican por qué el país se define de clase media y por qué la democracia, la transición a la democracia, es tan exitosa, con todas las paradojas que esto puede implicar, ¿no? Estos elementos que yo creo que emula el franquismo son dos o tres fundamentales, ¿no? El primero es que se abre la espita a una dinámica de inversión, fundamentalmente inversión extranjera, pero no solo, que a partir de los años 50 y que sobre todo los años 60 permite que el proceso de industrialización o de reindustrialización se acelere y en el caso español pues se crezca a unos niveles del 7%, es decir, son cosas que en los países de la OCDE solamente Japón crecía tan rápido en los años 60, entre el 60, 71 y el 73, 75. Por otra parte, se produce un proceso de urbanización salvaje, bestial, es decir, o de reurbanización, si queréis decirlo así. Es decir, el país cambia. Si comparáis, por ejemplo, el censo del año 60 y el del año 81, pues veréis que la sociedad española pasa de ser una sociedad todavía básicamente agraria, aunque ya no del todo, a una sociedad claramente industrial y además una sociedad que despunta o apunta a convertirse en una sociedad de servicios. Así, por ejemplo, podríais ver que con una población activa más o menos similar, de 13 millones de habitantes, entre las dos fechas, 60 y 81, pues de 2 millones de campesinos se pasa a 600.000 en 1981, de 2 millones de jornaleros se pasa a medio millón en el 81, de solo existir 350.000 profesionales liberales con titulación universitaria se pasa a 1,5 millones en el 81, y a día de hoy estaríamos hablando de 5 o 6 millones, ¿vale? De apenas 1 millón de empleados, cuadros medios y tal, se pasa a 2 millones, y así cifras por el estilo parecidas, ¿no? Es una transformación enorme. Más o menos el número de obreros crece, pero relativamente, y además a partir del 73 empieza a decrecer también en términos netos, ¿no? Es decir, la sociedad cambia, se transforma completamente, y la dinámica de crecimiento, de eso que se llamaría desarrollismo, y en Europa se llamó los 30 gloriosos, tiene mucho que ver con eso. Pero también tiene que ver toda una serie de políticas sociales que se están aplicando durante la dictadura y que, vuelvo a decir, de un modo, con una traducción pues, muy perversa, muy autoritaria, tratan de emular esos mecanismos de integración social que estaban produciendo en Europa, ¿no? Así, por ejemplo, os vais a encontrar que en el caso de la dictadura, sobre todo a partir de los años 60, hay una idea de modernización muy clara. Desarrollismo es eso, ¿no? Pero esa idea de modernización, siempre sin olvidar esa matriz autoritaria que os comentaba antes, se articula también como un mecanismo de integración social y política de las clases populares, ¿no? Y trato de poner algunos ejemplos que luego voy a continuar hasta la democracia. En el libro se hablan de 5 figuras de la clase media que tratarían de explicar por qué eso de la clase media no es simplemente una ficción ideológica, ¿no? Por un lado se habla de que es una sociedad fundamentalmente de propietarios, en términos inmobiliarios, que es una sociedad de educados, en términos de que es la educación y la escuela la que determina básicamente la posición social de la población. Se habla también de que es una sociedad de garantizados, es decir, que está protegida por mecanismos estatales, de servicio público, de empleo público, de garantías o de seguros más o menos garantizados por el Estado. Se habla también de que es una sociedad de familias, que esto es algo particular y es interesante tratarlo. Se habla de una sociedad que es moderna. Trato de señalar dos de ellos y con comienzos del franquismo y lo trato de traer hasta hoy, ¿no? Cuando se produce ese fenómeno de urbanización que os estaba comentando, de industrialización y urbanización, eso en Pamplona, por ejemplo, se ve muy claramente. O sea, veréis que pues prácticamente más allá del ensanche y del centro, todos los barrios bajos que hay al otro lado del Árdano, pues son barrios obreros. Y son barrios que se construyeron en los años 50, 60, 70 más o menos. Esos barrios de aluvión que se producen en prácticamente todas las ciudades industriales del Estado y que se generan entonces, son barrios que en principio no existían, obviamente, ¿no? Es verdad de perogrullo. Pero lo que sí existía era una dinámica de inmigración muy fuerte, por ejemplo ya en los años 50, que plantea para el franquismo que el problema de la inmigración y el problema del chabolismo, del urbanismo marginal, es algo central para la estabilidad de la dictadura, ¿no? Y el franquismo aquí, que prácticamente fue muy parco en el desarrollo de sus políticas sociales, sin embargo la vivienda sí se la tomó en serio.
inspirado básicamente en gente que venía de Alemania y de una particular forma de un liberalismo ordenado, se llama ordoliberalismo. Lo que trató de aplicar es una política de vivienda en propiedad más o menos generalizada para las clases medias y para las entonces nuevas clases obreras, ¿no? Si os acordáis de un ministro que se llamaba José Luis Arrese, que era el primer ministro de la vivienda, creo que es del año 56 o del 58, siempre en todos sus discursos solía declarar: yo quiero un país de propietarios, no de proletarios. Quiero que todo aquel que viva en el hogar de la nación tenga su propio hogar, pues de una forma un poco más cómica, que el hogar sea para aquellos que vivan en él, ¿no? Es decir, como la tierra sea para aquel que la trabaja, ¿no? Esa política de vivienda en propiedad, que fue de estímulo de la formación privada y dio lugar a toda una oligarquía constructora que existe en prácticamente todo el territorio, ¿no? Pues, las familias como los Banú, los Entrecanal, los Huarte, ¿no? También, pues lo que permitió es que pasase el régimen de propiedad de la sociedad española, propiedad inmobiliaria, de ser prácticamente inexistente en las grandes ciudades. O sea, si cogéis datos de los años 40 o incluso 50, veréis que el alquiler es el régimen de tenencia mayoritario en ciudades como Madrid o Barcelona. El 90% de la población vivía en un régimen de alquiler, solo el 10% era propietario de su vivienda, ¿no? Esa cifra prácticamente se invierte. En el año 70 vais a encontrar que el 75 o 70% de los hogares españoles son propietarios al menos de una vivienda, ¿no? Esto que podéis pensar que no tiene implicaciones, los ideólogos y los ingenieros sociales del franquismo sí las veían claramente. Fijabas a la población, al territorio, la fijabas al pago de una hipoteca y la fijabas a un hogar, ¿no? Más o menos estructurado. Un obrero y una trabajadora del hogar, más o menos pues subordinada al salario familiar que tiene el varón, ¿no? En la fábrica, en la construcción, donde fuera, ¿no? Pero eso tiene implicaciones mayores. O sea, cuando la democracia llega, la política de vivienda de la democracia no se va a distinguir mucho del franquismo, al revés, la va a estimular todavía más. Y podéis encontrar, por ejemplo, que en el año 84, Oller, ministro flamante de Economía del socialista, establece un decreto donde penaliza todavía más el alquiler y donde promueve más todavía la propiedad de la vivienda, ¿no? Y así os vais a encontrar que si la cifra que dejó Franco era un 70-75%, la que nos encontraríamos antes de la crisis de 2008 era de un 85%, hay alguna fuente incluso que habla de un 87%, ¿no? Pero sería un 82-83%, ¿no? A día de hoy volvemos al 75% porque el desalojo y el desahucio de familias ha sido brutal en ese tiempo. Y por ello decir, bueno, esto sigue siendo un valor de uso, no tiene ninguna importancia. No, sí la tiene. En términos económicos ha sido fundamental. Y trato de explicar una diferencia importante de cómo se creció en los años 60 y cómo se creció en términos económicos en los 80 y en los 2000. En los años 60 se creció a través de un mecanismo clásico de inversión en la industria, de creación de grandes industrias, de creación de todas esas industrias del automóvil, la Volkswagen, que antes era la SEAT, Frenos Iruña, de Pamplona y todo esto, ¿no? O si queréis la de Zaragoza, que no me acuerdo cómo es, la Opel, ¿no? Pero bueno, grandes industrias del automóvil, grandes hornos, como los de Vizcaya, los de Sidesa, en Asturias, los de Sagunto y demás, ¿no? Todas esas industrias, pues lo que permitió es ese ciclo de crecimiento. A partir de los años 73, 75, 79, todo ese tejido industrial, buena parte de él entra en crisis y mucho de él se deshace. Buena parte de las líneas industriales que se habían generado en el país, pues se van a otros países, o se establecen allí, o tienen otros países especialización en la misma, ¿no? Por ejemplo, la construcción de buques. Pues España me parece que era el cuarto o el quinto productor en los años 70. A día de hoy no sé qué ranking estará, pero de luego me parece que Corea del Sur es el primero o el segundo, para que se entienda claramente, ¿no? Pues líneas enteras de producción textil pues se trasladaron allí. Y sin embargo, en los años 80, del 85 al 2000, al 91 y del 95 al 96 al 2007, la democracia vivía en un periodo de prosperidad grande, es decir, se crece al 3-4%, no era lo mismo que antes, y la base de ese crecimiento no van a ser las industrias, va a ser la inversión extranjera, el turismo y el mercado inmobiliario, ¿no? La economía del ladrillo. El hecho de que este fuera un país de propietarios hace que todo el mundo pueda jugar a la propiedad y al casino inmobiliario, al casino financiero durante estos dos ciclos. Y trato de explicarme con un par de datos para que se entienda muy bien. Si por ejemplo en el año 95 una familia tenía una vivienda que costaría o valdría, ya traducido en euros, 100.000 euros, en el año 2007 de media esa vivienda valdría 300.000. Y además nos encontraríamos que muchas familias compraron más viviendas y segundas residencias, ¿no?
Eso quiere decir que aunque del 95 al 2007 los salarios se estancasen y de hecho en términos reales decreciesen un 10%, sin embargo su riqueza nominal se multiplicase por 3 y a la vez el consumo creciese un 90%. Si os acordáis, y yo creo que en la sala habrá un buen número de ejemplos de esos, en los años 2000 la conversación típica de bar era he comprado no sé qué, no sé cómo sería aquí, si fincas, garajes, viviendas o pisos en la costa, desconozco, pero vamos, que era conversación típica y además me pedí un crédito hipotecario donde he metido las vacaciones de verano y no sé qué historias, o el viaje de los niños, o lo que se le ocurriese, una moto de agua, lo que le gustase a la gente en ese momento, ¿no? Era una época de frenesí, de euforia financiera. Es decir, todo el mundo participó en ese juego de economía. Y en cierta medida, durante un tiempo, pareció que era beneficioso. Tenía su trampa, porque se sustituía en parte el consumo por la vía del salario al consumo por la vía de la plusvalía inmobiliaria de compraventas o de acceso al crédito. Y el acceso al crédito luego hay que pagarlo. Así os notáis que en el 2008, cuando eso empieza a deshacerse, pues hay una cadena gigantesca de gente, sobre todo que en los tramos de menor renta, más frágiles, muchos inmigrantes de primera generación que habían comprado vivienda y tal, pues que se encuentran que no pueden pagar la hipoteca y los desahucian. El movimiento de vivienda nace ahí, ¿no? O nace a partir de ahí o se multiplica desde ahí, ¿no? Bien, entonces la propiedad inmueble tiene valores que son valores que no son simplemente meramente de uso, sino que son funciones de inversión, de acumulación de ahorro y también de, si queréis, generación de una suerte de espíritu conservador. De hecho, la propiedad yo creo que es el Santa Santorum de la sociedad española. La propiedad no se puede tocar, la propiedad inmobiliaria. Y por eso, por ejemplo, el mercado de alquiler no se interviene. Es decir, te cuentas ahora mismo que hay una burbuja de alquiler y nadie le quiere meter mano a eso. Se habla de grandes fondos cuando el 95% de las viviendas en alquiler son de pequeños propietarios. Pero bueno, esas son cosas que se discuten en el movimiento de vivienda más o menos acaloradamente, pero yo creo que son importantes. Por lo tanto, la propiedad inmobiliaria es un factor de integración. Es un factor que te integra en la clase media. La clase media, precisamente aquella que no es ni rica ni pobre y que no se mete en muchos follones, vamos. Pues este es un factor elemental, ¿no? Otro que yo creo que es importante es el de la educación. La educación es todavía más tramposa que la propiedad. O sea, si nosotros consideramos las sociedades tradicionales de clases, un campesino normalmente no necesitaría ir a la escuela para considerarse campesino. En términos de lo que era la ley Moyano, que rigió hasta antes de ayer, hasta el año 70, básicamente lo que había es como un doble régimen. Por un lado, aquellos que se les iba a instruir y aquellos que simplemente recibían la instrucción básica, ¿no? Así en términos decimonómicos se decía que se los desasnaba, es decir, que simplemente necesitaban leer y escribir para respetar la alta cultura, pero nada más, ¿no? Un obrero tampoco necesitaba ir a la escuela, si acaso un rudimento elemental, ¿no? Y de hecho es típico en biografías obreras tradicionales, pues que a los 8 o 10 años te pudieses a currar hasta antes de ayer, yo que sé, gente en Barcelona, en Madrid, en el sur, etc., ¿no? Y un burgués tampoco. Necesitaba la propiedad y una serie de conocimientos. La escuela no hacía de la sociedad, ¿no? Progresivamente, durante todo el siglo XIX, la escuela va a ir haciendo un sector que es el que ocupa las posiciones de funcionarios, las posiciones legítimas, los intelectuales, etc. Pero es durante el siglo XX donde eso se masifica, es decir, donde la escuela va a definir progresivamente el lugar de cada cual en la sociedad. Y ese lugar es precisamente otro elemento de producción de la clase media que yo creo que es determinante. La escuela lo que hace es lo siguiente, se presenta como un espacio que es neutro, es decir, que no está penetrado por las fuerzas sociales, que simplemente premia a la persona por su mérito y por su capacidad de trabajo. No tiene más, ¿no? Cuando se analizan las estadísticas y los datos, así como más al detalle, lo que uno ve claramente es que la escuela lo único que hace es traducir capitales previos en capital escolar que luego confirman capital social. Trato de explicarlo esto más fácilmente. Es decir, si tu padre es licenciado, tienes infinitamente más probabilidades de ir a la universidad que si tu padre no lo es. Esto, por ejemplo, en el momento en el cual se produjo la expansión educativa, en los años 70 y 60, pues un hijo de jornalero tenía un 1% de posibilidades que sus hijos fueran a la universidad, un hijo de licenciado un 60%. ¿Se entiende claramente? A día de hoy eso tampoco ha cambiado mucho. Lo único que pasa es que todos hemos dado 2 o 3 saltos educativos, ¿no? Es decir, que prácticamente la sociedad se ha escolarizado completamente, todo el mundo ha tenido acceso a la educación primaria, aunque no siempre titule la obligatoria,
y un porcentaje cada vez más alto va a la educación universitaria. Este es otro mecanismo de integración. A la gente le das un capital, que es un capital educativo, escolar, y que aunque en principio eso no te garantiza una posición social, hasta hace 2 o 3 días, o 2 o 3 décadas, el hecho de ser ingeniero te daba un título de nobleza. A día de hoy cada vez menos, ¿no? Pero en cualquier caso, la escuela sigue siendo el lugar donde se produce, o más bien se confirma la posición social de cada cual. Y esto es un elemento que la clase media lo tiene metido completamente hasta el tuétano. Es decir, no consideraréis, o consideraremos, porque a veces uno se sorprende diciendo este tipo de paridas, que un político no tenga estudios universitarios. Se considera como algo, una corrupción del mérito o algo parecido, ¿no? Es decir, veréis que todo lo que es la sociedad oficial es una sociedad titulada, ¿vale? Una sociedad que ha pasado por la escuela, por la secundaria, las generaciones más mayores, por la universitaria, las más jóvenes. Y si no es así, pues algo raro es. Es decir, por lo tanto, jamás va a haber obreros puros en la política, ¿vale? Y por supuesto, todo obrero quiere que su hijo vaya a la universidad, o por lo menos muchos de ellos, ¿no? Son mecanismos de integración. Podríamos hablar de nosotros. Yo creo que el más importante es el del Estado. Aunque hablemos de que el Estado los servicios públicos se están descomponiendo y demás, o sea, lo que sí hay que considerar que es una transformación brutal entre vivir con una sociedad que en los años de principios del siglo buena parte de la población no estaba garantizada, y por ejemplo para la sanidad o la salud dependía de la caridad, a ser una sociedad que más o menos pues, la seguridad social no es universal, pero casi, y prácticamente todo el mundo tiene acceso pues, a tratamiento sanitario, a la posibilidad de tener una pensión, aunque las no contributivas sean de risa, o a la posibilidad más o menos de tener ciertas garantías en caso de invalidez, etc., ¿no? Eso son novedades y son mecanismos también de integración social y política positivos, pero que lo son de hecho. Y hay otro elemento que yo creo que es importante, es que el Estado produce clase media directamente generando un cuerpo de funcionarios. Es decir, de gente que no está en el mercado privado como estamos los demás, sino que está protegida. Y que además se hace también en función de algo que es fundamental para la clase media, que es el mérito. Una posición que te garantiza tu lugar en el Estado, y el Estado ratifica, ¿no? Bien. Si aceptáis este mapa, que puede que sí o puede que no, esto tiene implicaciones políticas también fuertes, ¿no? La primera es que realmente pues, esta sociedad, sus cambios son lentos, tortuosos y siempre muy ambivalentes, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, tanto en la transición como yo creo en el 15M. Y quizá a futuro ya no tanto. Y eso es lo que yo creo que es interesante discutir sobre esto. En la transición, creo que debemos de considerar, hay un relato de la transición que es político y que a mí es una crítica que me merece respeto, pero que no me convence. Es decir, es pensar que la transición fue traicionada, es decir, que la democracia no llegó a instaurarse de forma real y plena, tal y como estaba en la mente de los militantes izquierdistas de la época. El problema es que si uno compara las democracias europeas, verá que todas ellas tienen residuos de lo peor. Es decir, la alemana, desde luego, tiene la mitad de sus funcionarios de los años 40 eran gente del régimen nazi, y la italiana, alucinas. La francesa tiene toda la tradición de la Tercera República y del gaullismo, que tampoco es muy positiva, podríamos decirlo así, ¿no? Sabes que la Tercera República se inaugura después de la Comuna de París, matan a 40.000 personas, así. Sin más, la República de los Profesores, que se llamaba, ¿no? Es paradójico. Bien, la cuestión es que esa crítica es interesante, pero yo creo que hay un elemento social que es determinante y que está detrás. Es decir, si la transición no fue más allá, habrá elementos subjetivos, políticos, tradiciones de élites, incapacidades de la militancia de la época, etcétera, que serán determinantes. Pero hay elementos sociales que también están jugando ahí. Y esto lo explicaban muy bien los reformistas franquistas. Pues el gran ingeniero de la transición no es Suárez, no es su mentor, cuyo nombre acabo de olvidar, como suele pasar. ¿Quién es este otro sabio del franquismo? El de la... No. Fernández Miranda, creo que es. Los cuantos Fernández de Miranda. Exacto. Bien, pues no es este, sino es Fraga, curiosamente. O sea, Fraga, que en sus últimos años es relativamente marginado, muy relativamente marginado, y es un exilio de oro en Londres, piensa que básicamente el franquismo es inviable. Y que la idea simplemente de que el franquismo va a ser viable simplemente por el enorme desarrollismo económico de la época, por el enorme desarrollo de la época, no es factible.
Hay que pensar en un cambio político. Y ese cambio político lo piensa en términos de cómo piensa la derecha tradicional, conservadora y todavía culta de la época, que es básicamente a través de ejemplos históricos, ¿no? Él piensa que después, como ocurrió después de la Primera República, es necesaria una segunda restauración, y esa segunda restauración pues dará lugar a un régimen parecido al inglés, con un partido moderado y otro partido de izquierdas, o reformista, por así, ¿no? El partido moderado, reformista, y por otro lado, el partido de izquierdas, que sería pues un partido que llamamos de socialdemócrata, socialista, ¿no? Se acerca bastante la idea que él tenía a lo que luego fue. Y básicamente lo que él pensaba que iba a ser el gran estabilizador de ese régimen era que esta sociedad, la española, había dejado de ser una sociedad pobre y una sociedad de clases. Había una sociedad de clases medias. Considera que la clase media es el gran invento del franquismo. Y en cierta medida la transición se articula sobre eso. Hay cambio político, pero hay poco cambio social. Es decir, las inercias sociales que estableció el franquismo, el desarrollismo económico del franquismo, se mantienen. La democracia las hereda y las desarrolla, ¿no? Y esto es paradójico, es decir, hay un cambio cultural bestial en cuanto a las costumbres y demás. Seguro que una sociedad bastante liberal, a mi juicio, pero no hay un cambio social, es decir, se respeta el capitalismo familiar español y desde luego se respeta y se protege esa clase media emergente, ¿no? A través de, por ejemplo, esos sistemas de propiedad. Esto se refleja también en el 15M. O sea, yo fui participante en el 15M y en Madrid fue bastante bestia y salvaje. Tendréis imágenes de la época, pero bueno, quien conozca un poco la ciudad, pues simplemente decirle que prácticamente la ciudad estaba tomada durante un mes y pico y luego durante un año y pico había manifestaciones pues, de 100.000, 200.000, 300.000 personas prácticamente todas las semanas, y realmente parecía que todo se podía cambiar y era un momento ilusionante. Y para la gente que venimos de la extrema izquierda, en mi caso del mundo más bien anarquista libertario, pues también sorprendente, porque ayer se hablaba en las plazas de algo que nunca para nosotros había tenido valor, que es democracia, ¿no? Democracia real ya, la revolución democrática, etc., ¿no? Se trató de estirar ese proceso político lo más que se pudo, es decir, se trató pues de investigar allí qué posibilidades había, dentro de Podemos jugar a la contra, dentro de lo que sería el propio 15M tratar de estirar el proceso de movilización y ver si eso podía dar lugar a un proceso constituyente y no a una formulación de partido, que es lo que luego hacía Podemos, ratificó Podemos. Dentro de Podemos estirar lo que sería pues, la dinámica de pues, bueno, interna democratización suya, después con los municipalismos y un largo etcétera que da igual aquí comentar, ¿no? La cuestión es que después de todo ese experimento, y de ahí sale el libro, y algún otro que está por ahí, es decir, hay algo que sorprende, incluso sorprende cuando uno tenía una visión, pues en principio no especialmente optimista de lo que podía dar el proceso, ¿no? De que más o menos en el guión y por la propia tradición en la cual pensamos, pues los procesos de institucionalización tienden a corromper los procesos de emergencia política y a convertirlos básicamente en paquetes institucionales más o menos desabridos, desarmados y poco interesantes, ¿no? Y conservadores. Lo que no nos imaginábamos es que esto iba a suceder en 4 o 5 años. Es decir, que si uno mira, pues, por ejemplo, lo que sucede en la Revolución Rusa, pues ahí hay una guerra civil, muere mucha gente, etc. En los años 30 pues hay un conflicto interno dentro de las izquierdas en la guerra, como el Mayo del 37, el CNT comunistas contra comunistas. Si miráis procesos más recientes, pues por ejemplo el Partido Verde, pues son 10 años de discusiones internas entre fundis y realos, etc. No, aquí prácticamente desde el origen parece que el proceso había una querencia por la institucionalización. Eso sorprende. Entonces, ¿por qué en el 15M había también un alma conservadora? De hecho, se hablaba en los blogs que teníamos entonces, se hablaba de las almas del 15M, ¿no? Se decía que una alma radical democrática, ¿no? Básicamente vamos a cambiar el Estado y lo vamos a construir de abajo arriba, como si fuésemos Pi Margall o algo así, y habría otra de un federalismo de verdad, no de naciones, sino de abajo arriba, de municipios, es decir, de asociaciones de personas, y había otra idea infinitamente más realista y más conservadora, que yo creo que representó bien la parte más inteligente de Podemos, lo que sea, Rejón, por ejemplo, ¿no? Aunque el populismo sea una majarada intelectual, no sé si leéis estas cosas de la CLO y demás, si él piensa en términos de se ha abierto una enorme oportunidad porque hay una desafección brutal con las élites, pero lo que está demandando la mayor parte de la gente que participa en el proceso es una especie de restauración democrática en términos de esa democracia que inventó el franquismo, ¿no? O que estaba en Nuche dentro del franquismo, que estaba ahí, contenida, ¿no? Como un embrión del franquismo, que es de corte meritocrático. Y en cierta medida esa alma conservadora es la que, bueno, pues a la
la luz de los hechos parece que se ha verificado, ¿no? De hecho, si consideramos un relato social del 15M, más que un relato, un análisis, porque el relato hay que quitárselo a la cabeza, un análisis social del 15M, veremos que el 15M está protagonizado por tiene un protagonismo por sujetos o colectivos que no son de clase, propiamente. Es decir, el gran sujeto protagonista del 15M eran los jóvenes o no tan jóvenes, pongamos que yo tenía entonces 37 años, que habían pasado por la universidad, que tenían estudios, másteres, historias, muchos idiomas y demás, y que no encontraban un lugar, una posición en el país, y muchas veces tenían incluso que emigrar, ¿no? Y se hablaba así, por ejemplo, de la marea Naranate, ¿no? Yo me acuerdo de un colectivo que se llamaba Juntos Sin Futuro, que puede que ha metido prácticamente toda la gente que conforma el colectivo, pues a día de hoy son gente conocida, que sale en televisión y demás, ¿no? Pues de este colectivo, pues hablaba así, en esos términos, y decía que estos jóvenes que se exilian, ¿no? Como si fuesen lo mismo que los sirios que salen de Siria en la guerra civil y van a Alemania, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Es decir, que el sujeto que protagonizó el 15M, o que protagonizaba, porque yo me incluyo, era justamente el sujeto de la clase media más pro, es decir, más establecida, ¿no? De lo que aquellos que de alguna manera estaban o vivían bajo la promesa de ser el futuro del país, de ser los intelectuales, los académicos, los periodistas, los altos funcionarios del país, pero que sin embargo no lograban serlo. Es decir, que estaban precarizados, que estaban más o menos en la mierda, vamos a decirlo así, y que no tenían un futuro muy garantizado. Y los datos sociológicos hablan de eso, ¿vale? Entonces lo que nos encontramos es que si uno compara la generación de los años 70 con la de los años 2000, 2010, pues se va a encontrar que la emancipación pasa de los 23-24 años a los 30 años, que la realización de un proyecto familiar, con la idea que tengáis, da igual, poliamoroso, como queráis, pues pasa de empezar con 22, 23, 24 años a empezar con 30 y tantos, tener un hijo, etcétera, lo que queráis, ¿no? De este tipo. Que, por ejemplo, el encontrar una posición profesional, pues pasa de encontrarte con gente que en esa época, pues como un Cebrián, se convierte en director del país, no sé si con 25 o 26 años, o el otro pesado, el del mundo, no me acuerdo cómo se llama. También con, ¿no?, carreras fulgurantes, catedráticos con 30 años, 32, ¿no?, profesores universitarios con pues prácticamente carreras meteóricas a carreras que nunca empiezan. Es decir, esa generación, que es la primera generación que se convierte en una generación política, la del 15M, es una generación que prolongó, las dos generaciones que prolongaron su minoría de edad en términos sociales y culturales y políticos hasta la edad de los 30 y muchos, 40 y muchos, etc. Eso es lo que significa la precariedad, es decir, que no te haces del todo adulto nunca, que siempre tienes una dependencia, ¿no? Curiosamente esto refuerza la lógica familiar sobre la cual se construye la clase media, donde capítulos como la herencia, que son siempre mecanismos de generación y de multiplicación de las desigualdades, ganan terreno sobre la propia posibilidad de tú construirte a través de tu carrera profesional pues un lugar en el mundo, ¿no? Bien, esa inercia y ese subconsciente o inconsciente social era el que actuaba dentro del 15M y que de alguna manera le decía a muchos: sé alguien, conviértete en político, conviértete en profesional, conviértete, esta es tu oportunidad, ¿no? Y de hecho muchos de ellos en Podemos, porque todas son generaciones que yo he conocido, Tosta, Belén, pues básicamente gritaban unos a otros en los momentos más eufóricos: este es nuestro momento, por fin lo hemos logrado. Y en ese sentido el 15M ganó. Es decir, para una minoría significó eso, encontrarse por fin con una posición institucional más o menos que era la que consideraban o merecían, ¿no? El éxito del 15M está también en que es esa generación la que, ese estrato generacional y social la que protagoniza el 15M. Es decir, imaginaros si el 15M hubiese sido, en el caso de Tudela, administrado y protagonizado por los jóvenes de la inmigración marroquí, o en el caso de Madrid, por los jóvenes chavales, nacionales, inmigrantes y demás. Voy a decir brutalmente, los hubiesen matado a hostias el primer día, o sea, los hubiesen barrido, sin más. No se podía, y no se podía básicamente porque ahí estaba el futuro del país. Es un ejemplo muy tonto, porque un compañero de Barcelona que tenía contactos en Convergencia y Unión, en CIU, y le decía, pero ¿cómo vamos a mandar a los mozos ahí? Si es que está mi sobrina ahí, y el hijo de no sé quién, no puedo hacer eso, ¿no? O sea, la represión no actuó. No actuó por la inteligencia del movimiento, pero también porque había
una imposibilidad. O sea, es decir, que básicamente es que es lo mejor del país en ese momento. O sea, sería una dinámica muy suicida, muy autocrática y muy dictatorial que eso hubiese sucedido. Yo creo que esta es una explicación del 15M que será discutible, pero que merece la pena por lo menos discutirse. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Que no lo he contado, igual que cuando decía al principio que hay una parte de la clase media que cada vez se considera menos clase media, se considera clase media baja, ¿no? Y mucha gente responde eso. Prefiero responder eso a ser obrero, proletario o la clase baja. Nos encontramos que muchos de los elementos materiales que habían sostenido esto empiezan a desdibujarse, empiezan a romperse, empiezan a quebrarse. Algunos llevan rompiéndose y quebrándose 30 o 40 años, pero se han ido sustituyendo y contrapesando unos con otros. Por ejemplo, el preprofesional lleva degradándose hace 20 o 30 años, pero las dinámicas financieras y de financiarización que he comentado antes lo sostienen, porque la familia sostiene al fin y al cabo, ¿no? Elementos como, por ejemplo, el de la propia financiarización, sin embargo, ofrece una caída absoluta a día de hoy. Es decir, que desde 2008 la capacidad de la población de convertir sus propiedades inmobiliarias en algún tipo de forma de ingreso, pues ha disminuido y se ha concentrado en un sector muy pequeño. En este caso, más o menos el 15% de la población que dispone de algún tipo de instrumento, de bien inmueble que pone en alquiler. Y de hecho, la burbuja de alquiler ha sido, el gran beneficiario ha sido este sector social. Pero en este caso ya no es el 60, el 70, el 80% de la población, es un 15%. Uno puede pensar, bueno, si son los abuelos, pues los hijos y los nietos recibirán algo, pero es un sector mucho más reducido, ¿no? Y lo que nos encontramos, por ejemplo, también, y yo creo que esto es importante señalarlo en esa crisis, es que otro factor de degradación también es absoluto y también tiende a fragmentar la clase media. Es el de la depreciación de los títulos educativos. Lo decía antes, y lo conoceréis. Antes uno estudiaba medicina o ingeniería y era no va más. Las letras menos. A día de hoy, pues no está tan claro eso. Es decir, te vas a encontrar que todas las reformas universitarias tienden a segmentar de nuevo un poco más el sistema educativo y te encuentras que lo del Plan Bolonia lo que ha hecho es que ha generado dos ciclos. Pues uno que sería como para una prolongación de los títulos de bachillerato, pues, que serían los grados, y los títulos que vale, que son los máster, pero los máster tampoco parece que garanticen mucho. Y te encuentras que básicamente empieza a haber instrumentos de élite que protegen determinadas titulaciones, pues colegios propiamente privados, ¿no? Y, pues, la cuestión relacional es la que gana, ¿no? No tanto el título, sino con quién te encuentras y a quién conoces, ¿no? Es decir, que en ese sentido, lo que vemos es que se fragmenta, ¿no?, cada vez más la clase media. También lo encontramos que aquellos que tienen posiciones patrimoniales o vienen con posiciones de familias con posiciones patrimoniales, tienen patrimonio, pues lo tienen más fácil que aquellos que no. Pues es sencillo. O sea, yo puedo ser un tarambana toda mi madurez y vivir como un mileurista, pero si luego recibo un buen piso de mi padre, pues oye, ni tan mal. Ganaré 800 euros de pensión, pero con eso completaré, ¿vale? Bueno, pues eso no es lo mismo que si estás todo el día, toda la vida, pues con empleos precarios y te encuentras que luego te encuentras pues con una pensión pues que es una mierda, ¿no? Este tipo de fragmentaciones de la clase media no son claras, ese es el problema. O sea, si no es tan fácil encontrar dinámicas de politización aquí, es porque la clase media, que no debe dejar de ser más que un puré, indiferenciado de muchos elementos que venían de distintos lugares con distintas trayectorias, pues obreros que habían conseguido dar una educación a sus hijos y comprar una o dos casas, profesionales que más o menos habían mantenido su posición, gente que venía del campo y había invertido en la ciudad también en la promoción de sus hijos, casos típicos que habrá 50.000 aquí. Ese puré de las clases medias también en su caída lo hace de una forma muy heterogénea. Es decir, que te vas a encontrar que, por ejemplo, en las crisis que estamos viendo a día de hoy, pues hay sectores que caen, pero que caen de una forma que no está clara. Es decir, que te encuentras que de repente, pues pequeños autónomos, pequeños empresarios que dependen del diésel o dependen de determinados sectores en los cuales se están produciendo dinámicas de concentración económica muy fuertes, supongo que aquí en el campo estará sucediendo, a través del endeudamiento, caen y se empobrecen en términos netos, pero no lo hacen de la misma manera que a lo mejor pues, los hijos de la clase media que tienen una posición profesional pero que no la llegan a realizar o son precarios en sectores cada vez más proletarizados, pero que sé, gente que trabaje pues, en una sanidad más o menos deteriorada o que se encuentre que está hasta los 40 años de interino en la educación o lo que sea, que habrá 50.000 casos de ese tipo. Entonces lo que te encuentras es que esa clase media se va rompiendo, pero no de forma clara.
seguramente va a quedar una clase media remanente más o menos sólida y fuerte, que tenga patrimonio, títulos educativos, posiciones de empleo público más o menos fuertes, capacidad para generar estructuras familiares que transmitan eso, es decir, que sean lo suficientemente normativas, aunque no necesariamente convencionales, y otras que no. Ese sector de clase media remanente es probable que actúe, y ahí se habla de eso, con una posición que le pide al Estado que le proteja cada vez más. Es decir, esto lo habéis visto recientemente en Madrid, es un caso del laboratorio y por eso es interesante. Pues que les reserve la enseñanza concertada, que les permita que esa enseñanza concertada seleccione a la población que llega. Yo creo que aquí con la enseñanza concertada, y me temo también que con las icastolas, me atrevo a decirlo, hay elementos también de eso, de segregación socioeducativa más o menos claro, ¿no? Pero bueno, eso queda para el debate vuestro. Entonces, eso es un elemento, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, con lo que ha sido la burbuja del alquiler reciente, ¿no? Donde básicamente se habla de que hay un problema bestial del alquiler, pero solamente se hacen reformas que atentan contra los grandes propietarios, que es un sector mínimo del alquiler, y no se acaba por regular nunca. Por lo tanto, nunca se soluciona el problema de vivienda y nunca se invierte en un parque público de vivienda real, ¿no? Además de esa ruptura de la clase media, que vuelvo a decir que no es heterogénea y no es clara, y que yo creo que impedirá que en próxima crisis se manifieste como un 15M, se manifestará como otra cosa. Si queréis, tenéis el ejemplo de los chalecos amarillos en Francia. Los chalecos amarillos en Francia están protagonizados por los sectores que son de clase media, pero poco, por decirlo así. Es decir, periferias urbanas, pequeños empresarios de las pequeñas ciudades o de las ciudades medianas, de distintos tipos, empleados. Ese es el sector que protagoniza los chalecos amarillos. No lo protagonizan, como aquí el 15M, los hijos de la clase media más profesional. A la vez que este sector, por lo tanto vuelvo a decir, eso es un cambio político fundamental, no habrá un 15M tan luminoso como el que vivimos y tan democrático, habrá otra cosa. Pero a la vez que la clase media se rompe, hay otro sector social que yo creo que es interesante analizar, que nunca ha sido de clase media, que es obvio que no ha sido. Y este sector social también es súper heterogéneo, por eso es muy difícil que se articule en términos de clase. Si vosotros veréis, estudiáis cómo se hizo la clase media, cómo se rearticuló el sujeto obrero en los años 60 y 70, durante la transición, veréis que a los barrios acudía gente de aluvión de distintas procedencias, pero que estos tenían procesos de unificación, de homogenización, se decía entonces, ¿no? En el barrio o en la fábrica esta gente se encontraba y al final componía una comunidad que era una comunidad de lucha, ¿no? Y además tenían capacidad de ejercer un poder obrero interrumpiendo la dinámica de fábrica. A día de hoy nada de eso sucede. Te encuentras que lo que podríamos llamar la clase obrera, no de clase media, está hecha también de retales de distintas cosas. De aquellos sectores obreros de origen nacional que no se integraron, que no pudieron, ¿no? Porque no construyeron patrimonio, porque no consiguieron dar educación a sus hijos, porque no les fue bien, porque quedaron destruidos en el ciclo de crisis de los años 80, la heroína, el caballo, el alcoholismo, lo que sea, vamos, por distintas razones. También te vas a encontrar con un sector que propiamente ya entonces era marginal, que a veces viene de minorías gitanas, en parte, aunque no todas, obviamente, o que, pues sencillamente, pues era el sector más pobre y más lumpen de la sociedad española. Pero a ese sector se ha añadido otro, que es una parte muy importante de la inmigración. Hay otra parte de la inmigración que se incorpora a la clase media, pero hay una parte muy grande que no. Y que trabaja en condiciones bestiales. A día de hoy yo creo que son claramente el sector más trabajador de la sociedad española, pero que las posibilidades que tienen de integración económica y política pues son menores. Primero, porque a muchos de ellos les cuesta muchísimo tener la nacionalidad, los que no son de origen latinoamericano, claramente. Segundo, porque no tienen capacidad de traducir lo que ellos tuviesen en términos de un capital educativo que valga. Tercero, porque no tienen las redes que tienen otro tipo de colectivos que viven aquí. Entonces lo que te encuentras básicamente es que ese sector que podríamos llamar los nuevos proletarios o los proletarizados no están unificados. Es decir, son multitud de posiciones, además que laboralmente muy fragmentadas, que no tienen unidad, ¿no? Por lo tanto, lo que te encuentras es una sociedad que se va rompiendo, pero que está descompuesta, es decir, que no es homogénea, que no tiene líneas de articulación claras. Por lo tanto, es muy difícil de leer. Y ese es el gran problema de la izquierda a día de hoy. Que cuando uno quiere militar en este tipo de procesos, pues se encuentra primero que tiene que hacerlo de una manera que es excesivamente exigente. Es decir, prácticamente tienes que convertirte en algo muy parecido a ellos. Es decir, vivir un montón de tiempo en estos barrios, establecer instituciones en esos barrios, centros sociales, casas de lo que sea, etcétera, que muchas veces pues lleva mucho tiempo hacer,
Y segundo, que las condiciones sociales que hay allí pues tienen trayectorias tan diversas que no son fáciles de componerse y de articularse, ¿no? Y esto yo creo que, no sé si aquí ha habido PAC, ha habido plataforma de afectados por la hipoteca aquí, o stop de socios, o lo que sea, supongo que sí, ¿no? Pues os lo vais a encontrar, y os lo vais a encontrar en casi todas las ciudades. El movimiento de vivienda refleja una posibilidad de alianza social entre los sectores precarizados de la clase media y los sectores propiamente proletarizados que no son de clase media. Pero de una forma que no es clara, o sea, y que claramente te vas a encontrar que el sector activista, joven, universitario, en su mayoría, o jubilado, viejo militante, es muy distinto del sector que es desahuciado. Son dos figuras sociales heterogéneas, ¿no? Entonces, y realmente el que representa el movimiento es el sector universitario y tal, al punto que muchos de ellos fueron los que montaron un montón de equipos municipalistas tipo Ada Colau en Barcelona y demás, ¿no? Eso es un problema, porque básicamente lo que ocurre en la transición yo creo que es otra cosa, que es que el mundo obrero, a su modo, y con sus propias instituciones, sus propias capacidades, tenía capacidad de imponerse muchas veces sobre los criterios de los profesionales del partido, los estudiantes, etc. Eso a día de hoy ni se huele, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el marco, es decir, nos encontramos con un problema que es difícil de atajar, es decir, que te encuentras que la clase media se descompone, pero que se descompone poco a poco y de una forma muy extraña y muy compleja, y por otra parte la capacidad que hay de articular una política de alianza social pues está trabada precisamente con esos problemas que son por un lado de inteligibilidad y por otro lado de capacidad de acción. Por lo tanto hay otra alternativa de cómo se articula la política de hoy, que es en términos de lo que yo llamaría una política nostálgica, que es una política nostálgica, es básicamente una política que reivindica el estado del bienestar o el estado nacional como estado capaz de generar soberanía y medios de integración política, y que lo puede hacer desde la izquierda o desde la derecha. Desde la izquierda de Rejón, si queréis, o Podemos a su modo, y desde la derecha pues los neopopulismos, neofascismos, neoderechismos de todo tipo, que reivindican básicamente una alianza nacional que excluirá y traería a abaratar a más ese trabajo migrante y que generará mecanismos de integración pues, muy parcos y muy pobres, porque a día de hoy la crisis económica, capitalista, cosa que no he hablado en esta ocasión, pues sigue su curso y yo creo que es irreversible. Es decir, que no creo que haya un gran ciclo de crecimiento económico como que se produjo con la gran época neoliberal o la gran época fordista keynesiana. Así que con este escenario tan lúgubre, pues si queréis abrimos el debate. Lúgubre positivo, si queréis. Lúgubre interesante, perdón.